Bueno, vamos a dar comienzo porque me dicen los compañeros que después tenemos una pequeña fiesta. Vamos a quitarnos un poco de encima tanto trabajo de tantos días. Así que bueno, la idea es que los compañeros hagan también una consideraciones finales acerca no solamente de estos 2 días, sino los 2 días previos que tuvimos en el Salón de ADURS, que estuvo también muy positivo y que nos dio tantas cosas para llevarnos para trabajar. Creo que han sido unas reuniones sumamente interesantes, sobre todo ayer y hoy. Se han tratado, me parece, los temas que son centrales en las discusiones universitarias: la carrera docente, investigación, financiamiento, evaluación. Creo que alrededor de estas cosas, la regionalización también, alrededor de estas cosas y la discusión y la puesta al día de nuestras ideas como sindicalistas, va a estar dirigida la tarea nuestra en los próximos años. Así que bueno, sin más, le vamos a dar la palabra a Iván de FAWECH de Chile para que, bueno, creo que nos llega esto. A ver, sí. Dá o microfone móvel para cá. Ah, bien. Son. Gracias. Bueno, como FAWECH en Chile, hoy le hacía mención que en el día de ayer la directiva de nuestra federación, que reúne a las 16 universidades estatales chilenas, se ha reunido con el ministro de Educación ya por segunda vez. En el gobierno anterior de Piñera no logramos siquiera una sola reunión, ni aún con el jefe de Educación Superior. Las señales que da el gobierno de Bachelet creo que son mucho más auspiciosas que la del gobierno anterior. Y en los temas tratados con el gobierno de Chile, está muy presente el tratar de lograr una nueva ley de educación superior, puesto que la que nos rige está dada desde el año 81, cuando estaba el gobierno militar, donde se favorecieron de manera considerable una política de privatización de la educación en todos sus niveles. Otro tema también que consideramos relevante es de tratar de obtener por parte del Estado una política de recursos humanos o una política que contemple una carrera docente universitaria. Y en este sentido también tenemos conversaciones con el Colegio de Profesores de Chile, que está también luchando por una carrera docente a nivel de enseñanza primaria y secundaria. Por otra parte, un tema no menor en Chile que atraviesa a toda la sociedad chilena tiene que ver con el financiamiento. Actualmente el Estado financia, en el caso de las universidades chilenas, un 59% a las universidades privadas tradicionales, aumentando el porcentaje que se inició en el periodo de los 90 con el advenimiento de la democracia. El sistema privatista lo han continuado los gobiernos democráticos, posiblemente presionados por los grupos económicos. Este es un tema que esperamos como FAWECH insistir mucho con el gobierno para que no se continúe financiando a las instituciones, en el caso nuestro, las instituciones de educación superior privada, con recursos estatales. Si
no estamos nosotros en contra de las universidades privadas, pero que se financien también de manera privada, no que recursos del Estado vayan a las arcas de grupos, no solamente de estas corporaciones y la Iglesia, especialmente Iglesia Católica chilena, sino también en muchos casos y cada día más van a los empresarios de las nuevas universidades que están surgiendo. Y en este sentido vamos a hacer valer nuestra voz de manera fuerte en conjunto con los estudiantes chilenos. Otro tema también que está presente en nuestra preocupación es el Sistema Nacional de Acreditación, que en Chile realmente está muy desacreditado. Hay nuevos parámetros que queremos también incorporar en este sistema, como mencionaba Juan Arancibia en la mañana. Hay que también atender a los procesos y no solamente al término de cuando se obtiene un grado o un posgrado, sino a los procesos que en Chile están muy cuestionados en cuanto a calidad. Esos diría que son los temas más relevantes que estamos tratando como Federación de Asociaciones de Académicos en las universidades estatales en Chile. También, por último, quisiera mencionar que somos parte de un consejo que ha formado la Central Unitaria de Trabajadores, o mejor dicho, ha reactivado hace poco tiempo atrás, con todos los integrantes del sistema educativo, desde la enseñanza preescolar hasta pasando por la enseñanza básica, media y universitaria, tanto de los trabajadores administrativos como docentes y académicos de las universidades. Y ese consejo esperamos activarlo y ya creo que va a ser un referente importante en el sistema de educación para conversar con el Estado. Ya el ministro de Educación lo ha recibido hace 2 semanas y ha comprometido varias reuniones. Y a futuro esperaría también, y hago un llamado a nuestros colegas, a incorporar a este consejo, porque va a ser representativo de todos los estamentos y del sistema educativo chileno. Gracias. Yamile. Me mandé que presentar. Yamile pide que la presente. Como no presenté a Iván Salas, la compañera Yamile Sokolowski, que es directora del Instituto de Estudios y Capacitación de CONADU, en representación de nuestra federación. Muchas gracias. Bueno, compañeras, compañeros, primero quería decir que creo que en estas jornadas hemos tenido un encuentro altamente productivo, altamente movilizador. Hemos escuchado presentaciones y debates y principios de debates que son sumamente importantes para la agenda que venimos desarrollando. Creo haber confirmado en estas jornadas algo que sabemos y se ha venido ratificando a lo largo de la serie de encuentros que este espacio viene teniendo. Ya esta es la 6ª ocasión en la que reunimos a las organizaciones sindicales de la educación superior para América Latina, y es que nuestros sindicatos son sindicatos que se definen como organizaciones de trabajadores y trabajadoras del sector preocupados no solamente por hacer una reivindicación de los derechos de los trabajadores en las universidades, sino por enmarcar el reclamo por las cuestiones gremiales en una perspectiva de política que defiende la educación pública y que hace el esfuerzo por pensar cuáles son las políticas que necesitamos para desarrollar una educación pública inclusiva, democrática, emancipadora, también en el nivel superior. Todos nuestros sindicatos desarrollan esa tarea a nivel nacional con mucha claridad y con mucho compromiso. Todos nuestros sindicatos están trabajando permanentemente por intervenir en el debate y en la construcción de las políticas públicas de su país. Creo que estamos en condiciones de dar un paso adelante y hacer el esfuerzo por construir una perspectiva regional en ese compromiso sindical. Nosotros tenemos
estamos en condiciones, nos hemos encontrado suficiente cantidad de veces y cada vez que nos encontramos hemos vuelto a confirmar que tenemos problemas comunes, que tenemos preocupaciones comunes. Tenemos ahora que ser capaces de pensar en clave latinoamericana, de repensar todos nuestros problemas, nuestras propuestas y nuestra estrategia de acción en clave latinoamericana. El marco de los procesos políticos de integración regional que se está dando en América Latina nos ofrece un escenario donde no solamente tenemos la posibilidad de intervenir en estas cuestiones, sino que además tenemos la necesidad de hacerlo. Tenemos urgencia de intervenir con propuestas claras, con definiciones claras en esos ámbitos, y ese es uno de los resultados de esta reunión, que creo que es más alentador, es más prometedor, porque además nos coloca un horizonte de trabajo muy concreto. Y creo además que nosotros tenemos que colocar esa perspectiva latinoamericana sobre la educación superior y la investigación también en el ámbito sindical. También es muy importante que nosotros, como sindicatos integrantes de la Internacional de la Educación a nivel mundial, llevemos la perspectiva latinoamericana a los debates de nuestra Federación Sindical Mundial, porque si no somos nosotros quienes lleven a esos ámbitos la preocupación por lo que los procesos globales generan en nuestra región, si no somos nosotros quienes advertimos a nuestros propios compañeros y compañeras de los procesos que están ocurriendo y de los perjuicios que muchas veces los procesos impulsados desde los países centrales generan en nuestros países, ¿quién va a hacerlo? Nosotros tenemos que colocar también en el espacio sindical una mirada latinoamericana, una mirada políticamente comprometida con la emancipación de los pueblos en ese espacio. Así que celebro este encuentro y creo que tenemos una gran tarea por delante y tenemos muchos motivos para estar esperanzados. Bueno, le vamos a pedir a Ismael Peralta, compañero secretario general o presidente de FAPROUAS, el Sindicato de Docentes Universitarios de la República Dominicana. Buenas tardes. Hemos salido aquí con la firmeza de que no estamos solos y que todos pasamos por la misma situación en la región. Creemos que debemos unificarnos, hacer más reuniones para ahondar más sobre la problemática de los docentes y seguir con el diálogo en nuestros respectivos países con los gobiernos, pero también con la lucha, el debate, la protesta. Tenemos que continuar con eso en Latinoamérica. En nuestro país seguiremos trabajando de manera firme en contra de la privatización, que ya se acerca. Se firmó un pacto por la educación dominicana y en ese pacto sale beneficiada la clase dominante, los inversionistas en universidades, las universidades privadas. Lucharemos por un mayor presupuesto que en estos momentos nos correspondería del presupuesto nacional 25.000 o 27.000 millones de pesos anual. Ahora se aproxima el presupuesto complementario en el mes de agosto y pensamos hacer una marcha al Congreso como también al Palacio de la República Dominicana. Creemos que solamente unidos con la sociedad, en el caso de nuestra sociedad dominicana, con el movimiento contra de la privatización de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y los movimientos de izquierda, la izquierda revolucionaria, que es la que tiene influencia en las actividades políticas, en la protesta en nuestro país, y los gremialistas progresistas, los sindicatos progresistas, como también ahora pensamos ingresar a la Central General Sindical, que es un apoyo y eso nos permitiría estar presente en el Consejo Superior, en el Consejo de Educación Superior, donde se toman medidas y cuyas medidas siempre van en beneficio del sector privado. O sea, ahí están representadas todas las universidades privadas y apenas hay un delegado de la UAS, de la universidad, pero no es un delegado del sindicato. Creemos que este encuentro nos demuestra que no estamos perdidos en la lucha, o sea que todos pasamos por la misma situación y nos fortalece y haremos encuentros. Creo que se debe hacer otros encuentros y también contemplamos de hacer un encuentro allá también de la educación superior
con ustedes todos y así podíamos palpar y desarrollar conciencia en el profesorado, porque en estos temas son temas que le abren los ojos a uno y a veces los profesores están perdidos, o sea, no saben que los están despojando del patrimonio que es la universidad pública del país. En nombre de mis compañeros que andan conmigo, Durben García, de Asuntos Internacionales, Ramón Leonel Vargas, de Seguridad Social, les damos las gracias, nos sentimos complacidos en esta ciudad muy hermosa. Tengo en mente volver con mis compañeros de visita ya de paseo como turista, pero me encantó esta ciudad. O sea, esta es la tercera vez que vengo a Brasil, pero aquí he quedado impregnado con esta hermosura y con la alegría. O sea, Puerto Alegre lo indica, alegre. Son personas muy alegres, muy atentas. Muchísimas gracias a todos y a todas. Le vamos a pedir ahora al compañero Pedro Hernández, presidente también de ASPU. Yo pregunto si son presidentes porque en mi país son secretarios generales. Presidentes se eligen en las asambleas. Pero bueno, Pedro Hernández de ASPU, Sindicato de Docentes de las Universidades Públicas de Colombia. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Primero que todo, empezaría agradeciendo a las confederaciones de colegas brasileños que han hecho posible este evento. Eso es preciso. La forma como sabotea la oposición. Bueno, a Proifes, a CONTEA, a CNTE, que hicieron posible esta reunión, igual que a la IEAL. En segundo lugar, somos un sindicato nacional de profesores universitarios, no solo de las públicas, sino de las privadas. Por eso también nos interesaba mucho conocer la situación de los profesores de las universidades privadas aquí en Brasil y en los otros países de Latinoamérica. De este evento pues nos llevamos y en ese sentido proponemos que trabajemos porque, como en la exposición que hice sobre el tema de finanzas, el modelo simplemente ha cambiado de nombre, pero sigue siendo el mismo modelo. O sea, en la mayoría del personal de enseñanza de educación superior sigue primando es la precarización como forma en el sector público de maximizar los recursos y en el sector privado de obtener el máximo de rentabilidad por parte de los dueños de las universidades. Eso conlleva una desestabilización laboral del profesorado y eso tiene repercusiones en el nivel académico de las instituciones y en consecuencia en el nivel de aprestamiento y de know-how con que salen los alumnos de la mayoría de las universidades de nuestros países. Creo que el otro tema que coincidimos y que nos afianza en lo que estábamos haciendo y que debemos de comprometernos todos es que como profesores universitarios, como analistas críticos de nuestra sociedad, y en eso coincidimos con lo que presentó aquí el compañero Gil de Proifes. Nosotros hicimos un proyecto de ley donde demostrábamos que es necesario mínimo para llegar a la cobertura, tratando de trazar una política de progresividad en el derecho a la educación superior. Nos trazábamos llegar a una cobertura de que la mitad de los que están por fuera
del sistema puedan entrar al sistema, de que llegáramos a cuadruplicar, el presupuesto para las universidades públicas. Eso no significa desaparecer las privadas, pero sí exigirles, uno, formalización laboral, no solo en el sector público, sino en el privado. O sea, que se acabe el negocio. Y dos, que podamos llegar a esa universalización de la educación superior y tener una educación digna, o sea, con buenos niveles. En ese sentido, creo que lo que estaba haciendo, voy a mandarles un trabajo posterior que es, yo escuché muy bien aquí lo del Brasil, y yo creo que buena parte de los recursos que manejan los programas de subsidio del gobierno del Brasil, del gobierno federal, esos recursos permitirían más bien es aumentar los cupos en las universidades estaduales y federales, o aumentar el número de universidades y brindar directamente educación en instituciones públicas. Entonces, en ese sentido, yo creo que nos vamos con el compromiso propuesto por varios compañeros de que hagamos redes también de trabajo, de investigación en el tema de política pública en educación superior y en el tema de condiciones laborales y condiciones académicas de todos nosotros. Creo que sí debemos en esa forma pensar como latinoamericanos como un todo, y yo creo que con los europeos, si no nos hemos encontrado, nos vamos a encontrar, porque ellos ya están sufriendo la precarización del trabajo a todos los niveles y en particular en las universidades. La caída financiera para las universidades europeas es impresionante, como han reducido todos los presupuestos en este continente. Entonces ya nos encontraremos en eso, y entonces que en los próximos encuentros podamos traer nuevos aportes cada vez más cualificados, cada vez con trabajo más conjunto. Entonces, muchas gracias a todos los compañeros latinoamericanos y especialmente a los anfitriones aquí del Brasil. Vamos a pedir al compañero Eduardo Rolim, de Proifs. No hace falta presentación. Em primeiro lugar, eu queria dizer que realizar um encontro como esse não é uma coisa fácil, não é uma coisa simples, é algo que, de certa maneira, é um desafio para a gente. Principalmente porque a gente está reunindo aqui os sindicatos mais avançados hoje da América Latina na área da educação superior. E também tivemos o desafio de discutir assuntos que são muito complexos e que às vezes, inclusive, não fazem parte do dia a dia do movimento sindical, quando ele se dedica a pensar apenas em salário, a pensar apenas em condições de trabalho, estritamente falando daquelas questões mais corporativas, assim, do dia a dia. Nós fizemos alguns debates que, na minha opinião, foram extremamente avançados no estágio que nós até tínhamos feito até o passado. Como, por exemplo, esse que fizemos hoje pela manhã, que eu acho que foi um debate extremamente qualificado, inclusive mostra que a nossa capacidade de ação sindical, ela pode gerar frutos muito imediatamente, na medida que temos um representante do governo aqui que diz que aquilo que nós acreditamos como tenha que ser feito, ele vem e nos faz uma proposta aberta de público. Assim como ontem, aquelas duas mesas que tivemos, elas foram mesas extremamente interessantes pela diversidade de temas que nós, muitas vezes, do ensino superior, não estamos acostumados a fazer. Ou pelo menos nós, do ensino superior público, como é o caso do Proifs e dos seus sindicatos federados.
ouvir aquele debate a respeito de financiamento da educação e da regulação do sistema privado, com todas as dificuldades que tem, é uma coisa que a gente tem que fazer mais seguido. E até por compreender que os temas com os quais a gente normalmente não trabalha, nós do ensino superior público, como o de formação de professores, e aqui eu lembro a todos o enorme desafio que nos colocou a companheira Madalena Guasco ontem à noite, quando ela disse para nós, de uma maneira muito forte, o quanto temos que fazer. E cobrando, inclusive, como nós, como universidade, fazemos muito pouco a respeito disso. Ela usava, inclusive, palavras do tipo, temos que ter vergonha, ou é ridículo, como vocês lembram que aconteceu ontem. Também a mesa de carreira docente que fizemos pela manhã, ela foi, na minha opinião, muito instrutiva, justamente pela capacidade que a gente teve de comparar modelos, sistemas, dificuldades e formas de resolver ele. E é importante sempre que a gente seja capaz de olhar para frente, de avançar, de entender novas situações que nós tenhamos que conquistar a partir daquilo que já temos, mas a partir também de novas ferramentas para fazer isso. Por isso que eu vou confessar para vocês que esse fim de semana acho que eu vou dormir bastante, né? Depois de todo o envolvimento que eu tive aqui, mas vou dormir feliz por conta de que tivemos mesas extremamente qualificadas, tivemos a presença de 2 reitores da Universidade Federal do Instituto Federal do Rio Grande do Sul, tivemos a presença de professores muito qualificados, como foi o caso do companheiro Juan Arancibia, que eu acho que foi um dos pontos altos do evento. Mas, antes de tudo, o que para mim esse evento mais trouxe de importante, além do sucesso que ele teve, pelo que eu ouvi agora dos colegas todos que estão falando, é o fato de que ele consolida ainda mais 2 coisas que eu acho que são importantes. A primeira para nós do Brasil. E quando, no ano passado, final do ano passado, nós estávamos no encontro da CNTE, aliás, em janeiro desse ano, Congresso da CNTE, quando nós sentamos para discutir o formato desse evento, e estavam lá presentes eu, o Carlos, a Jamile, não lembro se o Pedro estava, mas enfim, estávamos várias pessoas junto com o Comberto, e eu disse para eles que eu entendia que para nós do Brasil, era muito importante que, além de fazer uma reunião das entidades, como normalmente tínhamos feito nos últimos 5 anos, a gente trouxesse para cá, para junto de vocês, que vieram de vários lugares da América Latina, nossos companheiros que são da base, mas não são tão da base assim. Mas pelo menos as nossas lideranças sindicais, dos sindicatos do PROIFES, dos sindicatos da CONTE, para que os companheiros possam entender o quanto essas 2 entidades, e mais a CNTE, que nos ajudou imensamente na realização desse evento, e está comparecendo aqui com várias companheiras que estão lá na esquerda, compareceu com a sua direção alta também no nosso evento, ainda que não seja do ensino superior, mas é importante a participação das direções e das bases do PROIFES, da CONTE e da CNTE, para que vocês brasileiros entendam 2 coisas que eu acho que são importantes. A primeira, que nós brasileiros temos muito a oferecer aos companheiros da América Latina por vários motivos. Não porque sejamos melhores, mas porque talvez estejamos vivendo hoje um momento de avanço econômico, um momento de construção política que faz com que a gente tenha coisas para ajudar os nossos países irmãos. Em segundo lugar, e aí talvez seja o mais importante, nós temos muito que aprender também com os nossos companheiros da América Latina. Ano passado, eu tive o prazer de ser convidado pela CONADO para estar numa reunião parecida com essa, mas interna deles, em Córdoba, na Argentina, justamente no momento que a universidade deles estava comemorando 400 anos. 400 anos. Essa universidade que nós estamos aqui hoje, que é uma das mais antigas do Brasil, está completando 80 anos. Ou seja, a diferença de termos um tipo de colonização que tivemos no Brasil com aquela que tiveram os países da América Espanhola, com vantagens e desvantagens para os 2 lados, eu diria, mas de qualquer maneira, no aspecto universitário, eu acho que nós temos bastante que aprender com experiências como essa, né? Universidades que têm quase o tempo de vida que tem o Brasil. E para nós também é importante reunirmos mais frequentemente o PROIFES, a CONTE e a CNTE, que é algo que talvez muitos dos companheiros da base ainda não saibam,
mas nós estamos fazendo uma reunião trimestral das 3 entidades que compõem a IEL Brasil. Teremos a próxima já na semana que vem, porque as nossas tarefas não acabam hoje, elas continuam. E ontem à noite mesmo já estávamos conversando, eu, a Clotilde, o pessoal da CNTE, e já temos tarefas para levar os nossos ministros da educação, do planejamento, essa discussão que fizemos aqui, que queremos participar. Então esse evento para nós, ele era, e para mim isso foi o grande sucesso dele, um grande evento de mobilização. Como vai ser a minha última fala aqui no evento, eu queria, antes de mais nada, agradecer primeiro a presença de todos os colegas que vieram dos outros países da América Latina, Chile, da República Dominicana, da Argentina, da Colômbia, e esqueci alguém? Não, né? Chile eu falei em primeiro lugar, então acho que eu falei de todos. Agradecer imensamente os meus companheiros de direção do PROIFES, que rapidamente se empenharam nisso. Nós tivemos aqui o Remy, tivemos aqui a Silvia, tivemos o Brandão e o Gil Vicente. Outros não puderam estar por conta das tarefas que estão tendo. Temos eleições no Mato Grosso do Sul, em Goiás, logo agora acontecendo. Eu queria agradecer imensamente o apoio do Simpro Rio Grande do Sul e da ADURGS, meu sindicato de base. Sem a participação da ADURGS e do Simpro, esse evento não funcionaria do jeito que funcionou. E para concluir, eu queria agradecer imensamente a equipe que está trabalhando aqui para ajudar a gente, né? Eu vou citar o nome do Rice, vou citar o nome do Jairo, vou citar o da Thaís, da Margarete, do Fabiano, da Cíntia, correndo o risco de estar esquecendo mais os outros meninos que estavam junto com a gente aqui. O Araldo, a Maricélia, enfim, agradecer a toda a equipe que está aqui nos fazendo com que esse evento aconteça. Muito obrigado a todos. Bom, y ahora vamos a pedirle a la compañera Clotilde Petra de CONTEE su palabra, su opinião. Bom, boa tarde a todos e todas. Aqui, em nome do Carlos e do Eduardo, eu já faço agradecimento, né, por todos que possibilitaram a realização desse importante encontro. Nós da CONTEE, é uma entidade que representa professores e técnicos administrativos. Desde a sua fundação, que foi em 1990, já colocamos no nosso estatuto os princípios de defesa da soberania das nações, da autodeterminação dos povos, né, contra a agressão imperialista. Mas a CONTEE, até o último congresso que se realizou no ano passado, não tinha uma secretaria específica para tratar das questões internacionais. E nesse último congresso, nós fizemos um debate sobre a política internacional que a CONTEE deveria ter como rumo, e elegemos a defesa da integração da América Latina e Caribe como prioridade da nossa política. Por isso que esse seminário, para nós, tem uma importância especial, né? Eu fui encarregada, com muita honra, de ser responsável pela Secretaria de Políticas Internacionais. E no trabalho dessa secretaria, nós decidimos produzir cadernos de política internacional. E foi realizado o primeiro caderno, que infelizmente não chegou aqui, veio pelo correio, mas teve um problema, né? Mas chega para o próximo encontro da IE, que é esse caderno aqui de política internacional. E o tema desse caderno foi justamente integração latino-americana e caribenha. Nós entendemos que não dá hoje para pensar sindicalismo limitado só, por mais importante e básico que seja, as questões salariais, questões trabalhistas, né? Mas a atuação na formulação das políticas do país, e mais do que isso, nós temos o desafio de contribuir para o processo em curso, que é o processo de integração da América Latina e Caribe. E o tema desse caderno, o lema foi Nosso Norte é o Sul. Né? Nosso Norte é o Sul, porque nós temos lado, né, nessa disputa internacional que ocorre hoje. Então, considerando isso, para nós, esse seminário foi de grande importância,
né? Nós entendemos que o diagnóstico que é feito nos vários países mostra as especificidades, as particularidades de cada país. Mas todo o debate que foi feito, nós percebemos também aquilo que é comum a todos os países da América Latina e Caribe. E isso é justamente a importância de um encontro como esse. Porque além do diagnóstico, como já vários companheiros colocaram na mesa, nós temos que, e o Carlos alertava numa mesa, nós temos que ir além do diagnóstico, né? Nós temos que fazer propostas, nós temos que elevar o protagonismo dos trabalhadores na política de integração, no processo de integração latino-americana e Caribe, e para nós que representamos a educação superior, o desafio ainda é maior, né? Porque nós temos a responsabilidade de formular políticas educacionais e interferir, né, em todo o processo de integração latino-americana, mas que seja um processo soberano, com valorização do trabalho, com valorização de uma educação pública, de qualidade e em defesa da universidade pública. E o nosso desafio também é dar continuidade, não só em cada país, mas a nossa luta contra a mercantilização da educação, né? Para nós, a educação é um direito, não é mercadoria, tudo isso que foi debatido, né? Por último, eu gostaria de afirmar que eu acho que os temas que foram debatidos, eles provocam um grande desafio, né? Então, em cada tema importante, é preciso que a Internacional da Educação da América Latina, através das suas entidades filiadas, tenha um posicionamento claro para que a gente possa atuar nos organismos, nos vários espaços políticos, né, como organismos que surgiram nessa nova situação, que ganharam importância, né, nesse novo quadro político da América Latina, com a eleição de governos democráticos populares. Os sindicalistas têm um espaço para atuar na defesa de projetos soberanos, e a questão educacional é uma questão estratégica. Então, enfim, eu acho que correspondeu plenamente e como todo bom encontro, nós saímos daqui com várias questões e com muito trabalho para ser realizado, né? Então, parabéns mais uma vez, né? E uma saudação especial aos companheiros e companheiras dos países da América Latina que estiveram presentes, e também para o pessoal aqui do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre, que nos recebeu com muita atenção e muito carinho. Então fica aí o agradecimento, né? Muito obrigada. O si algún compañero quiere hacer uso de la palabra, hacer algún comentario, tienen el micrófono. Está todo dicho. Solamente queda la acción. Bueno, para terminar entonces, sí, ¿cómo no? Quisiera agregar algo muy breve. Algo que si tuviera que expresar, algo que me ha llamado la atención de este encuentro, más allá de los temas tratados en particular, ha sido el hecho de observar en que tanto el sector privado de la educación superior, representado por CONTE, y el sector público, representado por PROIFES, tengan una visión compartida de que se debe fortalecer la educación pública y se debe regular la educación en el sistema privado. Lo digo que me ha llamado la atención y creo que esa es una gran fortaleza. Tal vez cuando se está muy cerca, los árboles nos permiten ver el bosque. Quizás ustedes no lo aprecian, pero creo que es una gran fortaleza. En Chile no ocurre así. Los escasos sindicatos o agrupaciones gremiales del sector privado, lo que hacen en gran medida es tratar de defender desde su perspectiva privada, y no existe una visión compartida de la defensa de lo público. O sea, son defensas corporativas.
Por estas razones me llama la atención y aplaudo mucho que esté Conte y Proifes reunidos y más aún, que no solamente reunidos, sino que compartan una visión de las políticas de educación de superior y en sus diferentes niveles del país. Creo que es una experiencia, por lo menos yo la recojo como chileno, y me la llevo como un elemento muy positivo de acá de Brasil. Y quisiera también aprovechar la ocasión de agradecer el compartido con estos colegas latinoamericanos, como también a la organización por parte de Conte y de Proifes, y también de Eduardo, que ha liderado este grupo de anfitriones, que realmente no ha sido en el plano formal solamente, sino también en un plano de amistad y de concordia y de mucha amistad, y eso no solamente uno lo ve, sino que lo siente y perdura en el tiempo. Realmente, como un colega decía, Porto Alegre no es solamente un nombre, y eso queda en nuestros corazones y cada uno lo lleva, y con muchas ganas de volver a la ciudad, y lo que hacía mención, esta gran fortaleza que tienen ustedes, sígala cultivando. Por supuesto que se puede avanzar, y esto es una demostración, se puede avanzar en la diversidad, siempre respetando al otro, y eso ustedes lo han demostrado que lo pueden hacer, y lo pueden también, espero, conservar. Gracias. Bueno, decía el compañero muy bien que tenemos que seguir avanzando. Probablemente ya no tenemos más palabras, hemos usado muchas estos 4 días, ahora tenemos muchas ideas, tenemos muchas cosas que pensar, muchas cosas que hacer. Decía hoy al principio que muchos son los temas que tratamos y muchas son las cosas que tenemos que cambiar en las universidades. América Latina vive en esta última década procesos inéditos de unidad regional, de regionalización, de avanzar hacia mayores niveles de soberanía, de inclusión, y creo que los universitarios tenemos una muy fuerte tarea y tenemos que tener un muy fuerte compromiso con eso. Decía, ayer pensaba, sin los educadores difícilmente haya procesos de integración. Los educadores son aquellos que están obligados a pensar, a enseñar a pensar de manera distinta, ser más amplios, enfrentar cuestiones como la discriminación, la xenofobia, etcétera. Y me parece que en esto los universitarios tenemos una gran tarea. Y también fundamentalmente yo creo que hay una cuestión que tenemos que empezar a cambiar, y es entrar a discutir, comenzar a discutir la cultura universitaria que tenemos. Yo escuchaba hoy, voy a dar un ejemplo, escuchaba hoy al profesor Livio cuando decía que cuestionábamos a CAPES, se cuestionaba a CAPES por los criterios de evaluación, cuando en realidad las revistas no lo decían ellos que la escribieran, sino que éramos nosotros. Yo siempre recuerdo que en mi facultad, en la Facultad de Ciencias, los docentes se quejan mucho por los informes y por los requerimientos anuales que hay que hacer de ciencia y técnica, y a la hora de evaluar, ellos ser evaluadores, ponen el eje fundamental de su evaluación en esas mismas cosas que se quejaron antes, y somos víctimas nosotros mismos de nuestros propios mecanismos. Entonces esto es una cultura que nos han inculcado en los años 90 y anteriormente, y que a pesar de que han ido cambiando muchos paradigmas en América Latina, sigue siendo, creo que, un bastión muy fuerte del pensamiento neoliberal las universidades en América Latina. Vemos como aumentos de recursos económicos, estructurales, infraestructura, en fin, una serie de cuestiones, las universidades crecen y todavía nosotros seguimos discutiendo si estas universidades, cuáles son los criterios de calidad, como se decía hoy, cuál es el compromiso que las universidades tienen con estos procesos, con las sociedades en las que viven, y vemos que esto en realidad es una lucha cultural. Y me parece que en realidad ahí tenemos que revalorizar el papel de los sindicatos. Nosotros los sindicatos en las universidades nos buscan cuando hay malos salarios, entonces dice, el sindicato tiene que hacer huelga, tiene que hacer la greve, cuando dieron aumento de salario, vuélvete a tu cueva, te quedas otra vez allí, hasta que necesitemos salarios nuevamente.
Y me parece que no, que la voz de los sindicatos es una voz nueva, una voz fresca, una forma distinta desde los trabajadores de ver esto, con mayor compromiso, con una visión que excede la universidad y que nosotros tenemos que hacer un grandísimo esfuerzo como sindicalistas para jerarquizar la voz de los sindicatos. Todos los sindicalistas universitarios también somos universitarios, también somos docentes, también somos investigadores, también tenemos la misma capacidad de discutir que tienen otros, no tenemos que ser descalificados, tenemos que estar en el centro de las discusiones sobre la universidad, porque es nuestra función. Me parece que una de las cosas que nos llevamos esta vez de aquí también es esto. Hemos tenido discusiones que en otras reuniones anteriores no habíamos tenido, sobre cuestiones, decía Eduardo, y la verdad que fue un gusto escuchar al rector, fue un gusto escuchar al profesor de CAPES hoy, fue un gusto escuchar a la profesora Magdalena ayer, reivindicar su papel de sindicalista y de docente y de investigador, y me parece que estas cosas nos las llevamos para empezar a trabajar. Me parece que esta reunión tiene que significar para nosotros como Internacional de la Educación y para nuestros sindicatos afiliados un salto de calidad. Empezar a discutir no qué modelo de universidad. Yo decía el otro día en el local del sindicato que no tenemos que discutir un modelo de universidad, porque la universidad tiene diversidad, son diversas según el país, inclusive dentro del mismo país. El compañero decía que había estado en una universidad de 400 años, pero también tenemos universidades de 3 años en la Argentina, también tenemos mucha diversidad en los países. Tenemos que discutir un modelo de educación superior para países que están luchando por una definitiva independencia, por mayores niveles de inclusión, por mayores niveles de soberanía, por mayores niveles de democracia. Y me parece que esta es la tarea que tenemos por delante, empezar a actuar también ahora como organización internacional en los foros regionales, empezar a reclamar a nuestros gobiernos que empiecen también a tener incidencia. Hoy se habló, el rector de la universidad, de esta universidad, en su conferencia inicial de este seminario, de este encuentro, sobre el Grupo Montevideo. Muchas redes se están formando y poco involucramiento tienen en esas redes los gobiernos nacionales. Es necesario que nosotros comencemos a reclamar mayor compromiso de los gobiernos en la definición de las políticas regionales de educación superior. Porque si esto no hacemos, seguramente que vamos a ser presa bastante fácil de los intentos de mercantilización, los avances de las universidades europeas y americanas, y vamos a terminar frustrando también, creo, una gran expectativa, que es como que estos cambios que hoy se dan en nuestros países sean integrales y lleguen a la educación. Así que estamos convocados, creo, todos a una gran tarea y seguramente que vamos a tener éxito porque estos encuentros nos dan la fuerza necesaria. Así que muchísimas gracias y quiero agradecer a María Luisa como secretaria o presidente, María Luisa, presidente del sindicato local, por sus atenciones, a Eduardo, por supuesto, a los compañeros de CONTE, a los compañeros de CNTE y a mis compañeros de América Latina, a nuestros compañeros de América Latina, por el compromiso y por las atenciones recibidas en esta sesión. Así que muchas gracias y hasta la próxima vez. Para cerrar o encontro, para terminar o encontro, eu queria, em primeiro lugar, dizer e lembrar a todos que hoje é dia 25 de abril de 2014, hoje está completando 40 anos da Revolução Portuguesa. Eu sou filho de português, então eu tenho uma questão muito pessoal com isso, mas a Revolução dos Cravos, ela de certa maneira nos traz a ideia de um povo que na Europa, apesar de ser lá, nós estamos aqui falando muito em periferia, América Latina, Portugal, Espanha, sul da Itália, Grécia, são países que sentem que é uma integração completamente desequilibrada, que é o que acontece na Europa. E os portugueses, há 40 anos atrás, eles se livraram de uma ditadura que durou 60, coisa que nós aqui da América Latina achamos que era patrimônio nosso, ter ditaduras tão grandes. Eles viveram 60 anos na obscuridade, e neste dia exatamente eles estavam tomando a Praça do Comércio em Lisboa,
mudando completamente a realidade de um país que foi talvez o país mais desbravador dos continentes do século XVI e que foi o país mais obscurantista do século XX. Então, não dá para esquecer disso, e a gente não poderia encerrar esse encontro sem lembrar que hoje é o dia que lá em Portugal deve estar tocando Grândola Vila Morena para lembrar aquele dia 25 de abril. Eu queria terminar o encontro agradecendo de novo a presença de todos e esperando que a gente possa se encontrar todos na sétima reunião ano que vem. Daqui a 2 meses estaremos juntos, essas entidades, no Conselho de Secretários Gerais e Presidentes da IAL em São José de Costa Rica. Certamente continuaremos nossa luta por muito, muito tempo. Muito obrigado, está encerrado o encontro. Um abraço. Eu acho que